A esta hora hacemos contacto con Sadi Curi, consultor internacional en seguridad pública. Sadi, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes, a tus órdenes. Caramba, decía en la declaración primera que escuchamos, el presidente López Obrador, que se estaba avanzando sin racias, sin masacres. Y uno se pregunta cuando ve esto que ocurrió en Michoacán, ¿avanzando en qué, Sadi? ¿En qué piensa López Obrador que se está avanzando? No lo sé, lo voy a parafrasear, él tiene sus datos. Él tiene sus datos, él tiene su información, él tiene su México, él tiene su realidad, que es muy distinta a la realidad que 100 millones de mexicanos estamos viviendo. Fue desalentador, fue insultante, fue molesto escuchar las declaraciones del presidente y del secretario de Seguridad Pública el día de ayer, mientras estaban masacrando a 14 policías en Michoacán. Desconcertantes las declaraciones el día de ayer de la secretaria de Gobernación, refiriéndose a que era una circunstancia que privaba todos los días en todo México. Y por otro lado, la puntilla, el señor secretario de Seguridad Pública, diciendo que había llegado la violencia a un punto de inflexión y que había tenido un ligero retroceso. En conclusión, no sé de qué México estaban hablando. Ha sido una política pública en materia de seguridad pública lerda, por decirlo de la mejor manera, pacifista cuando el país se está convulsionando, amarrando de las manos a los militares, creando una Guardia Nacional que al día de hoy no ha servido para nada, más que para polarizar al país. Y bueno, la realidad indignante por lo que sucede el día de ayer. Claro, a ver, el problema, por calificarlo de alguna manera, es algo que acabas de decir, es decir, él tiene su realidad, él tiene su México, porque el problema es que las dos realidades no pueden coexistir, no tienen nada que ver la una con la otra. No puede ignorar el presidente López Obrador lo que está pasando en materia de seguridad. Él puede decir lo que quiera, pero finalmente esos 100 millones de mexicanos que estás refiriendo viven, sufren una realidad paralela. No ha dejado su política populista, está diciendo lo que él cree que la gente quiere escuchar. Sin embargo, una política populista en materia de economía, en materia de medio ambiente, en materia de finanzas, quizás pudiera resultar, pero en materia de seguridad pública es muy peligroso, porque yo no le puedo decir a la gente lo que quiere escuchar cuando su realidad es distinta. Yo no le puedo decir a la gente de Michoacán que se está combatiendo la delincuencia, que las cosas van bien, cuando la realidad es distinta. El día de ayer, las autoridades locales, el señor secretario de Seguridad Pública de Michoacán, declaraba que esto había sucedido porque era una reacción de los grupos delincuenciales en respuesta a lo bien que estaban haciendo su trabajo. No es incongruente, es absurdo lo que está diciendo. Es absurdo. Es inconcebible que después de que hayan masacrado a los policías, hayan tenido tiempo de bajar de los vehículos y poner cartulinas en algunas de las patrullas con narcomensajes y después incinerarlas. Vamos, ¿cuánto tiempo tuvieron para poder haber hecho esto? La Guardia Nacional no iba a tener un despliegue en todas estas zonas que estaban convulsionadas. Creo que ya la realidad le está ganando al discurso del señor presidente, pero es una realidad que lastima mucho. Las familias de los elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, dudo mucho que le crean al señor presidente en su línea discursiva. Sadi, una última pregunta. Cuando el presidente López Obrador dice que a pesar de lo que ha ocurrido, no va por la violencia, no va a declarar una guerra a estos sectores. La pregunta es, ¿eso es bueno o malo? ¿Cómo entonces se va a combatir? ¿Seguimos sin una línea o una política pública estratégica en contra del crimen organizado? Pues mira, para cerrar el año yo creo que vamos a terminar con más de 31,000 muertos, con motivo de hechos relacionados con el narcotráfico. Va a ser el año más violento del México postrevolucionario. Yo creo que ahí se contesta la pregunta, y no hay más ciego que el que no quiera ver. El señor presidente no está dando cuenta de que su política pública en materia de seguridad pública está equivocada, está perdiendo la batalla, y sí, es una batalla, y las batallas con estos delincuentes no se ganan, como dijo
ofensivamente hace algunos días, hablando con sus papás, sus mamás y sus abuelas para que les jalen las orejas y les llamen la atención. Son delincuentes, no niños malcriados. 31.000 muertos, el año más violento, es una cifra. Yo pienso que por las, perdón que te interrumpa, Dania, Sí, pero yo sí. pienso que por las cifras y por las tendencias, yo creo que quizás estemos terminando entre 30 y 31.000. Michoacán, un dato muy rápido, Sí. Michoacán tenía 80 muertos por cada 100,000 habitantes antes de el año pasado. Este año ya rebasan los 100 muertos por cada 100,000 habitantes. Yo no sé dónde están haciendo bien las cosas. Es una buena pregunta para dejarla en el aire. No sabemos dónde están haciendo bien las cosas. ¿Alguien lo sabe, Sadi? Yo creo que el señor presidente, con las cifras que él maneja, estará convencido de que están haciendo bien las cosas. Por eso lo lento y lo inactivo en su actuar. Bueno, son sus datos, son sus cifras. Sadi Curi, Es consultor correcto. internacional en seguridad pública. Sadi, como siempre, gracias por atendernos. Buena tarde para ti. Y Dania, un placer. Muy buenas tardes. Igualmente.